Bien, antes de explicar las cuatro asignaturas que vamos a seleccionar para nuestro enfoque curricular crítico, vamos a explicar brevemente qué consiste el mismo. Bien, este es un enfoque que lo que pretende es el empoderamiento de las personas, de las comunidades. Además, es muy importante porque cuestiona todos aquellos aspectos culturales, ideológicos y históricos que de alguna manera han condicionado nuestra manera de ver las cosas. Aquí el profesor se va a convertir en un intelectual, un facilitador de conocimiento para fomentar el debate, la discusión y el consenso con los alumnos. Y lo que es verdaderamente determinante es que aquí la escuela se convierte en un instrumento de cambio social. Al final, este enfoque lo que va a condicionar es la forma de entender y de aplicar los elementos del currículum y el rol que va a ocupar el profesor y el alumno, de manera que va a condicionar el aprendizaje. El currículum debe ser muy flexible, muy activo, que fomente la participación y todos sus elementos deben de estar adaptados a este enfoque. De manera que los objetivos, como ya hemos dicho, se tratan de fomentar el debate, los argumentos, el analizar, alcanzar acuerdos entre los alumnos, con una metodología que podía estar centrada en trabajo cooperativo, aunque se pueden admitir más metodologías, con un conjunto de actividades tales como pueden ser trabajos de investigación, búsqueda y análisis de información, talleres de retórica donde se aprendan los alumnos a debatir y argumentar, y con unos criterios de evaluación donde el peso de la argumentación y de la exposición y el debate queden por encima de lo que sea la resolución. ¿Qué asignaturas elegiríamos para nuestro enfoque curricular crítico? La primera creo que sería la geografía y la historia, pero con una versión holística o integral de la misma. Es decir, la historia al final no se trata solo de un rey o de un conjunto de batallas o de hechos puntuales, sino que la historia son millones de seres que están interactuando dentro de un territorio determinado y esa interactividad, perdón, entre ellos es lo que genera de alguna manera el hecho histórico. Muchos de estos individuos, por no decirlos todos, ejercen actividades económicas, porque para comer, para alimentarse, para vestirse, hay que trabajar la tierra, hay que trabajar el campo, los animales y vender y comprar dentro de unos mercados. Por eso la segunda asignatura creo que es muy importante considerar las ciencias sociales o en este caso la economía, porque nos va a poder explicar cómo esa interactividad de los individuos se genera dentro de los mercados y se generan precios, nuevos productos, nuevas, nuevas economías, maquinarias, etcétera. Entonces, nos permite tener una visión global de por qué la historia se mueve a través también de la economía. Pero, y esta sería la tercera asignatura, esa historia y esa economía genera a su vez ideas, porque puede haber gente, como así ocurrió, por ejemplo, en Grecia, cuando nace la filosofía, que se cuestiona el por qué un mercado funciona de una manera, por qué ha aparecido un dinero y todo el mundo tiene como consenso que la moneda de oro o que el oro en este caso es lo que más vale, o por qué en otros sitios vale más una pieza de sal que una pieza de oro. Entonces aquí la filosofía nos va a permitir cuestionar todos estos elementos, que es aquí donde se va a abrir realmente el debate. ¿Por qué unas sociedades cuestionan el oro, otras no? ¿Por qué una forma de gobierno puede ser la monarquía y otro es la nobleza? La filosofía es la que responde a todas estas preguntas. Y finalmente, y es muy importante, considerar la cultura clásica como cuarta asignatura, porque es en la antigüedad, en la cultura clásica, lo que se entiende como tal, donde nacieron los primeros filósofos y sobre todo donde se fundaron las escuelas de retórica, que era donde enseñaban a la gente a argumentar, a debatir, a hablar en público y sobre todo a exponer sus ideas. De hecho, fue en la cultura clásica griega donde nació la democracia y es donde se fomentaba la participación ciudadana. De manera que, considerando una visión holística de estas cuatro asignaturas, se podía tener un enfoque curricular crítico bastante participativo y bastante activo, donde los alumnos y el profesor jugaran un papel muy importante y muy determinante.